Entonces, transformarse y transformar a la sociedad, como lo habíamos dicho, transformarse significa, pues, de alguna manera apostar por la gestión del cambio, ¿no? O sea, como ya sabemos, lo único que puede permanecer es el cambio, ¿no? A ver, y esto que es casi siempre venimos exigiéndolo a nivel educación, ¿no? Yo participo con algunos profesores en un curso que tenemos que se llama neuroeducación, pero es intenso, muy interesante entrar incluso a un tema que se llama neurodiversidad, porque nos ayuda a entender a las personas desde eh, lo que antes se le calificaba como problemas de aprendizaje o trastornos, que ahora ya no debería vérsele así, ¿no? Ahora, dentro de la neurodiversidad, entendemos que no hay personas con problemas, sino cerebros diversos, nada más. Que si esas personas traen alguna dificultad, bueno, los que entre comillas nos hacemos llamar normales, también traemos alguna dificultad. Y sin embargo no se nos estigmatiza de tal manera, ¿no? O de esa manera a tal punto que a veces nos hacen sentir aparte de la sociedad, fuera de la sociedad, porque nos invitan a seguir educación en una escuela especial, porque nos invitan a tener un profesor formado de diferente manera y no me permiten siquiera interactuar con los demás niños, reitero, entre comillas, normales. En fin, toda una serie de cosas, ¿no? En ese curso de neuroeducación. El aprender a emprender es otro de los retos que quizá la educación debería aprender a superarla, porque no estamos formando para ser empleadores, estamos formando para ser empleados, para que nuestros alumnos sean empleados. Es más, mucha gente va a la escuela, al instituto, a la universidad diciéndose, yo voy a lograr mi cartón para buscar trabajo y ojalá un día tenga trabajo y tenga buen trabajo y tenga un buen pago, ¿no? Cuando uno se forma con esa mirada, obviamente, si tenemos en cuenta la estadística que solo 7 de cada 100 encuentran buen trabajo, entonces prácticamente nos estamos formando para ser los próximos desempleados. Si no estamos formándonos pensando en generar nuestro propio trabajo, en ser nuestro propio jefe, en no buscar trabajo, sino generar trabajo, no solamente para nosotros, sino para los demás. En fin, esto es el aprender a emprender, que se reclama mucho, que hay que formar emprendedores, ¿no? Pero eso tiene que ver con mentalidad de emprendedor, no solamente con que te voy a financiar tu emprendimiento. Muchas veces cuando no se cambia el chip, estamos teniendo el otro problema, ¿no? De que esta gente no devuelve los préstamos. En fin. Y por último, el aprender a trascender. Hoy se habla mucho también del aprender a tomar decisiones, del aprender a decidir, que es clave, ¿no? Porque ya sabemos que las decisiones están basadas en nuestras emociones y sin embargo un poquito de razonamiento, un poquito de conciencia haría muy bien a todos para tomar mejores decisiones. Cuando aprendemos a respirar y cuando aprendemos a darnos cuenta, cuando aprendemos a ser conscientes con lo que podría estar pasando o quizá proyectándose, entonces aprendemos a darle un toque de razonamiento también a nuestras emociones. El aprender a trascender nos lleva más bien a la posibilidad de quedar en el recuerdo de la gente, quedar en la historia y justamente con esa premisa, ¿no? Trascender. Ahí hay dos palabras, ¿no? Y traspasarse de un lado para otro, pero ascender, que significa en ascenso. O sea, no significa quedar en la historia porque hice algo y de repente hasta fatal, ¿no? Hitler, no sé, quizá Abimael Guzmán y otros también pasaron a la historia,
pero no es lo mismo pasar a la historia que trascender. Trascender significa quedar en la historia en positivo, porque pasaste la historia en ascenso, ¿no? Haciendo algo positivo que los demás lo recuerdan y además te emulan, te llevan como ejemplo, ¿no? Quieren imitarte. Bien, señores, luego de esta pequeña referencia sobre estas cosas que complementa nuestro tema del perfil del facilitador, hoy nos sentimos complacidos de haber cumplido con ustedes en estos 2 meses. Dios ha permitido de que lo hagamos en sesiones continuas, en semanas continuas, y que podamos compartir lo que se había programado, lo que estaba diseñado como tal, ¿no? En tal sentido, nosotros les agradecemos mucho, les expresamos nuestra felicitación por todo el esfuerzo que ustedes han hecho y por la confianza y la decisión de participar en este curso, ¿no? Quizá la vida nos dé la oportunidad de juntarnos en algún momento otra vez. Nosotros, de paso, les aviso, tenemos cursos que están empezando continuamente y por ahí quizá puedan también continuar en esta senda de aplicar la neurociencia en diversos campos, ¿no? De hecho, uno de los cursos que recomendamos es el de neuroeducación porque es bastante completo. Luego hay otros, pero también si quieren experimentar ahí, todos tenemos una labor de profesores con nuestros hijos, con nuestros socios, con nuestros trabajadores, colegas, etcétera. Y en ese sentido, les reiteramos siempre nuestra invitación para continuar quizá con estas experiencias. Bueno, si alguien quiere decir algo finalmente, también valoraríamos mucho, ¿no? Gracias de verdad por su confianza. Finalmente, si alguien quiere decir algo, estamos prestos a escucharnos. Nadie se anima, doctor. Nadie se anima todavía. Yo me animo. Pilar. No. Evelida. Ya, yo me animo, doctor. Adelante. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos muy bien. Ya, bueno, agradecerle. He estado, la verdad, un poquito difícil para mí porque yo de Pedregal viajo a Arequipa y como salgo tarde del trabajo y siempre me conectaba, pero no podía hablar, entonces se iba la línea y todo eso. Pero rescatando todo lo que yo he logrado escuchar de usted, siempre me ha parecido muy interesante aprender cómo actúa, o sea, cómo actúa, cómo trabaja el cerebro, porque hay algo que se me va a quedar en la mente, lo que usted, y lo que dijo también Teófilo, el cerebro no le gusta que le pongas un no, porque si ya le pusiste un no, ya fuiste, ¿no? Pues no, o sea, y quiere decir, no es que las cosas te vayan a salir mal, o sea, si tú dices un no, y bueno, y recapacitas en el momento, claro que lo vas a lograr hacer, pero ya te va a costar un poquito más, ¿no? Entonces, y rescato mucho estas, ¿no? 3, 4, 5, 6 pilares que acaba de mencionar. Y es cierto, ¿no? Un gran orador, un gran, que está delante de las personas para que puedan escuchar. Primero tenemos que nosotros, a actuar, saber, ponerlo en práctica, ¿no?
Porque ¿cómo vamos a decir a la gente de una determinada asociación o de repente estudiantes, ¿no es cierto?, donde nos vayamos a dirigir, que hagamos esto, hagamos lo otro, seamos así, así, si nosotros como oradores no lo vamos a aplicar? O sea, no estaríamos yendo de acuerdo, ¿no?, a lo que nosotros queremos decir. Entonces, yo de verdad me interesa bastante este tema y esta especialidad que es para mí, porque en algún momento quiero llegar a ser un coach. Sé que me falta mucho para prepararme, pero bueno, no sé cómo llegó a mis manos la oportunidad de escucharlo y dije, no, y cuando leí en el Facebook, dije, tema y dije, ya, yo quiero ¿no? Siempre he querido saber algo más de lo que es el estudio del cerebro, ¿no? Y me llamó siempre la atención. Y empecé con esto, ¿no? Con la oportunidad que me di yo para poder escucharlo. Y sí me interesaría mucho más saber más adelante, ¿no? Porque como le digo, uno de mis sueños es ser un coach, especialmente para lo que son los estudiantes, los jóvenes, porque yo pienso que la base de todo está en la niñez, pero también en la adolescencia, porque la adolescencia es una etapa muy complicada y es donde están los cambios hormonales, en la manera de pensar, y ahí tienes que saber cómo darles, ¿cómo le puedo decir? Motivarlos y saber darles a conocer lo que es la resiliencia, la capacidad que tengan ellos a poder resolver sus problemas que se les presenta en su vida. Creo yo que, no sé, usted me dará la razón, de repente me equivoco, pero yo creo que en la adolescencia, uno adolescente se prepara para la vida. Desde la niñez sí, pero la adolescencia es el cambio y ahí lo preparas para la vida, para que cuando sea adulto pueda resolver sus problemas. He trabajado en algún momento adolescentes en un colegio y por ello que le digo esto. Agradezco mucho la oportunidad que nos ha dado de brindarle todo lo que usted sabe y de repente en algún momento también voy a poder seguir, ¿no?, con las capacitaciones que da. Gracias, doctor, y muy agradecida por los temas que ha dado usted. Eso sería todo. Gracias. A ti, Evelia, felicidades siempre, que Dios te bendiga. Teófilo, para cerrar, ¿no? Sí, doctor, muchas gracias. Mire, cómo se ha pasado 2 meses, ¿no? Creo que ha sido de mucho aprendizaje, de mucho compartir. Y son estas cosas las que tal vez debemos manejar como herramientas para producir esos cambios que necesitamos hacer en la sociedad, ¿no? Principalmente en nuestro caso, pues, con los productores, ¿no? Siempre he estado un poco revisando el libro que usted ha publicado, ¿no? De esto de la base, las personas, la familia, las organizaciones y la comunidad, ¿no? Esta pirámide. Y creo que en verdad hay que trabajar bastante a nivel de las personas, ¿no? Entender su situación, ¿no? A veces se ve que, pucha, ser agricultor es la última rueda del coche y no es así, ¿no? Ahora estamos viendo quién está alimentando al pueblo, a la gente que está metida en sus casas, es los productores, ¿no? Nunca nos ha faltado un alimento, entonces creo que hay que cambiar nuestra forma de intervenir, ¿no? A nivel de los productores, las familias, donde pues la autoestima pues está por los suelos, ¿no? Entonces, ¿cómo producir esos cambios si todavía no se sabe vivir, no se sabe convivir, ¿no? En la sociedad. Alguien decía de que ¿por qué ponían el ejemplo entre Ecuador y Perú, ¿no? De que
las personas somos como los cangrejos, dicen en Perú, ¿no? Si tú pones cangrejos en una canasta, en el Perú, pues no necesitas que lo tapes. En cambio, si tú pones cangrejos dando esta similitud, ¿no? De poner cangrejos en una canasta en el Ecuador, dice que debes taparlos bien, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? De que ya los peruanos, pues cuando vemos que un peruano está subiendo, ¿no? El otro cangrejo lo jala, ¿no? El otro peruano lo jala, o sea, un poco esa similitud. En cambio, en Ecuador no. Tienes que taparlo en los cangrejos de las canastas en el Ecuador, porque entre ellos, entre los cangrejos se ayudan, ¿no? Entonces, esa es un poco la gran diferencia, tal vez, que si alguien vemos que está surgiendo, pues hay que tratar de bajarlo, ¿no? Entonces, y eso no es así, ¿no? Hay que aprender a convivir, hay que hacer, antes de ser buenos profesionales, expertos, eruditos, gurús, creo que buenas personas, ¿no? Para llegar al campo, para transformar y lograr estos cambios que estamos queriendo sobre todo en los pequeños productores con los que trabajamos, ¿no? Eso sería un poco mi comentario. Bendiciones a ustedes. Hasta una próxima ocasión. Chao. Gracias, doctor. Cuídense mucho. Igual. Gracias. Chao.